Buenas tardes, continuamos con el estudio bíblico con el Evangelio según San Juan, con el capítulo 1, versículos del 10 al 18. Y esta tarde veremos por qué el mundo, en su mayoría, no recibió al Señor Jesús, ni lo reconoció como Hijo de Dios. Y veremos también por qué aquella minoría que sí lo aceptó, porque ante los ojos del Dios Todopoderoso, ellos sí son reconocidos como hijos de Dios, ¿no? Porque realmente no toda la humanidad, por virtud de su nacimiento, por haber nacido en países o en familias cristianas, pueden ser necesariamente llamados hijos de Dios, porque tiene que haber una experiencia personal, una entrega personal a Dios, el creador del universo. ¿Por qué es necesario creer que Jesús es el Señor? Para que creyendo en Él podamos tener vida y vida eterna, ¿no? Entonces ese es el tema de hoy. Leamos su palabra, pero primero inclinemos nuestros rostros para pedirle a Dios que sea realmente Él el que nos habla a nosotros esta tarde. Señor Dios Padre Celestial, le pedimos que sea usted el que guíe, el que hable a todas estas personas que están escuchando. Señor, que entiendan que no es casualidad, que entiendan que realmente usted es el que está hablando, Señor, a través de mi persona, que aunque soy un pecador, Señor, no merezco predicar su palabra. Aún así, Señor, usted está hablando, Señor, porque soy un pecador arrepentido. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos que sea usted el que dirija esta pequeña charla. Amén, amén, amén. Entonces vamos a leer San Juan capítulo 1, 10 al 18. Si desean hacer una pausa a esta grabación lo pueden hacer. Yo tengo la versión Reina Valera 1960. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el que Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Que el Señor bendiga su palabra. Entonces, en los versículos 10 y 11 leímos que el mundo no recibió al Verbo, al Hijo de Dios, que el mundo no conoció ni recibió a Jesús. ¿Por qué creen que a pesar que Cristo, como parte de la Santa Trinidad, que creó el mundo no lo recibió? Quizás esta pregunta realmente sea un poco difícil, no porque sea difícil imaginar la respuesta, sino porque realmente cuando uno hace una pregunta de la Biblia, de un versículo bíblico, o porque cuando alguien por ahí le menciona un versículo de las Santas Escrituras para tratar de defender o justificar alguna doctrina teológica o una nueva religión por ahí, uno siempre debe verificar ese versículo o responder esa pregunta de acuerdo al contexto bíblico del versículo, de la parte de la historia en donde está, ¿no? Uno siempre debe responder todas estas preguntas acerca de algún versículo de la Biblia dentro del contexto, nunca sacando el versículo fuera del contexto de la historia que se está revisando. Entonces, porque si uno realmente busca una respuesta fuera del contexto bíblico, uno podría sacar conclusiones erradas, equivocadas. Por ejemplo, alguien por ahí podría decir que la razón por la cual el Señor no fue reconocido como Hijo de Dios en sus propios días, hace 2000 años, fue porque para los judíos de su época le era muy difícil imaginar como un hombre de apariencia muy humilde, de procedencia tan pobre, podría ser el mismo Hijo de Dios, ¿no? Pero nosotros sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Y aunque esta
respuesta pareciera ser lógica y el que hasta cierto punto podría explicar los acontecimientos históricos del siglo I, no es necesariamente la respuesta bíblica, ¿no? Aunque menciona partes de otros lugares de la Biblia, no es necesariamente la respuesta bíblica. Porque sí, el Señor era pobre y era humilde, ¿no? En su forma de ser y en su forma de vestir, pero eso no explica, por otro lado, por qué el hombre moderno en su actualidad todavía rechaza a Dios, ¿no? Todavía lo rechaza a Dios, porque al rechazar al Hijo también están rechazando al Padre, ¿no? Entonces esta respuesta, aunque parezca lógica, no puede ser la correcta, no es la respuesta necesariamente bíblica, ¿no? Entonces porque la triste realidad es que en el día de hoy el hombre y la mujer, con esto también estoy diciendo la mujer, no quiero ofender a nadie, ¿no? El hombre todavía rechaza a Dios, todavía en nuestra actualidad. Entonces, como decía hace un momento, nosotros siempre debemos buscar las respuestas en la Biblia, ¿no? Y en este caso en particular, en esta pregunta original, nosotros vamos a encontrar la respuesta más adelante. Ya en el versículo 9 se había visto, como leímos la vez pasada, que la luz vino al mundo. En los versículos 10 y 11 se está hablando de que el mundo rechazó al verbo, pero creo que la respuesta se puede ver más claramente en los capítulos en el capítulo 3, versículos 18 y 19, donde dice: el que en él, en Jesús, cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta creo que podría ser la mejor respuesta a la pregunta original, ¿no? ¿Por qué el mundo rechazó a Jesús? Y de acuerdo a los versículos que hemos leído, el mundo no reconoció al Señor Jesús como Hijo de Dios, porque la gente prefería más la oscuridad que la luz, ¿no? Repito, la razón por la cual el mundo rechazó a Cristo Jesús fue porque a la gente prefiere ir más, andar en las tinieblas, en la oscuridad, que en la luz, ¿no? Esta es la respuesta bíblica, es la respuesta correcta, y si se ponen a pensar tiene realmente mucho sentido, ¿no? Porque si nosotros vivimos una vida correcta y sin pecado, no nos va a importar que la gente vea nuestras obras. Al contrario, vamos a querer que otros vean lo que estamos haciendo, porque nuestras obras son buenas. Por otro lado, si nosotros somos hombres y mujeres impíos y pecadores, no vamos a querer que la gente vea nuestras obras, nuestras iniquidades, ¿no? Nuestros pecados, porque son malas. Vamos a querer permanecer en la oscuridad. Si somos malos, no vamos a querer recibir, aceptar a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Al menos que Dios primero obre en nuestros corazones. Porque si al hombre le es dejado solo y le dan de escoger entre lo bueno y lo malo, el hombre siempre va a escoger lo malo. Si le dan de escoger entre santidad y pecado, el hombre siempre va a escoger el pecado. Solamente con la intervención divina el hombre puede escoger los caminos del Señor. El hombre puede cambiar, y esto en sí ya es un milagro. Pero primero Dios tiene que obrar en nuestros corazones, ¿no? Y si lo recibimos a Dios, si se lo aceptamos a su Hijo unigénito, entonces sí vamos a ser reconocidos
de acuerdo a lo que hemos leído, como hijos de Dios.